que has hecho, las aportaciones económicas que has hecho a la Iglesia el año pasado, pues hoy es el último día en el que puedes dar tus datos personales para poderte facilitar el certificado que vas a necesitar a la hora de hacer la declaración de la renta. Así que en secretaría, al finalizar el culto, si lo deseas, das esos datos. Dos anuncios más. El próximo 9 de febrero, los jóvenes adultos, los jóvenes mayores de 25 años, van a hacer una excursión, una excursión que la han titulado Rutas con raquetas de nieve. Y será en Navacerrada, el coste son 18 € y todos los jóvenes adultos que quieran participar de esta salida, pues por favor al finalizar la reunión pueden ir a secretaría para inscribir sus nombres y abonar el importe. 9 de febrero, 18 € en secretaría para los jóvenes adultos. Y un último anuncio tiene que ver con el retiro de adolescentes y jóvenes. Todos aquellos que tienen edades comprendidas entre los 13 y los 25 años van a tener su retiro del 22 al 24 de febrero. Y hoy también pueden inscribirse en secretaría, el coste son 65 €. Los que son adolescentes, es decir, los que son menores de edad, tendrán que presentar una autorización de sus padres y una fotocopia de la cartilla de sanidad, la cartilla del centro de salud. Así que eso queda dicho. Muy bien, y sin más dilación, ahora sí vamos a ir hacia adelante. Estamos a día 20 de enero de este nuevo año, el año 2019. Seguro que a muchos de vosotros ni os he podido aún felicitar el nuevo año y no sé tampoco cómo habéis comenzado el año la mayoría de vosotros. ¿Habéis comenzado bien el año? ¿Sí? Es importante comenzarlo bien, ¿no? Ahora, comenzar el año bien, pues según para qué persona será una cosa u otra. Y estaba yo leyendo un artículo hace unas semanas en las que se hablaba sobre cómo hacen algunas personas para asegurarse de comenzar el año bien. Y algunas de las rituales, algunas de las tradiciones que hace la gente me llamaban la atención, algunas me hacían sonreír, otras ya las conocía, pero ya os digo, más de 10 y 15 cosas que la gente suele hacer para asegurarse de que empieza bien el año. Las más tradicionales ya las conocéis. El día 31, a las 12 de la noche, asegurarse bien de comerse las 12 uvas, ¿no? Y esto es algo que la gente se lo toma muy en serio y saben que en el periodo de las campanadas tienen que tomarse las 12 uvas y si lo hacen tienen asegurada el éxito, la suerte de cara a ese nuevo año. Otras personas dejan a un lado el tema de las uvas y prefieren ponerse un objeto o un artículo rojo en su cuerpo, ¿vale? Dicen que si tú empiezas el año con algo prestado o con algo de color rojo, lo que vas a atraer para el próximo año va a ser el amor, ¿vale? Otras personas dicen que comienzan el nuevo año brindando en una copa de champán y en el interior de la copa meten un anillo de oro y justo en el brindis, ese contacto de copa y copa con el anillo dentro del champán, lo que promueve es que vas a asegurarte la prosperidad durante el próximo año. Te va a ir bien en el área de los negocios. Otros, por ejemplo, dicen que cuando pasan las 12 de la noche del día 31 de diciembre, el primer pie que pones en el suelo debe ser el derecho, para empezar con el pie derecho. Con el buen pie, dicen algunos. Algunos incluso salen de su casa y tienen la costumbre de poner ese pie derecho fuera de su casa y entonces eso les asegura de que van a tener éxito, van a tener bendición sobre ese mismo año. Y luego había más, otros decían que si te quieres asegurar un año repleto de viajes, tienes que colocar un par de maletas en la puerta de tu casa entre el 31 y el 1 de enero. Así que si haces eso, dicen, vas a empezar el año muy, pero que muy bien. No sé si habéis hecho alguno de vosotros algo de esto, pero ya os digo que está bien buscar comenzar bien el año, pero no todo vale, no todo funciona, ¿vale? Que hay mucho mito, hay mucha tradición, que luego no se queda en nada, ¿vale? Ahora, sí que os digo algo, que para comenzar el año nosotros como iglesia estamos proponiendo ser más conscientes del amor de Dios. Y te aseguro algo, si tú comienzas el año y continúas durante el resto de los meses que componen este año, buscando ser más consciente de Dios, ser más consciente de quién es Él y del amor que ha derramado sobre tu vida, te aseguro algo, te va a ir muy bien el año.
Y eso lo estamos proclamando con una confianza tremenda. Y de eso vamos a ir hablando durante los próximos meses. Y hoy quiero compartir con vosotros un pasaje que va a ir en esta línea. Y está en Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículos del 12 al 18. Vamos a ir leyendo estos versículos y los vamos a ir analizando juntos. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Pues es una carta apasionante, la carta que escribió el apóstol Pablo a los creyentes que estaban en un lugar llamado Filipos. Se la conoce como la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y antes de desenmarañar un poco los versículos que hemos leído y orientarlos en una pauta que nos guía a nosotros también en este inicio de año, quiero que nos paremos un poquito en analizar algunas cuestiones que tienen que ver con la iglesia en Filipos. Dejadme que os hable un poco de su nacimiento, del origen de esta iglesia. Lo podemos ver en Hechos capítulo 16, el apóstol Pablo y sus colaboradores estaban decididos a ir a una provincia romana llamada Asia, que estaba en el suroeste de lo que hoy conocemos como Turquía. Y él se empeñó en ir en esa dirección, pero dice la Biblia que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Después dijo, bueno, parece ser que se nos están cerrando las puertas en la dirección en la que queremos ir. Vamos a ir hacia el norte, de lo que conocemos hoy como Turquía, a Galacia. Y dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Y claro, ante esta situación, seguro que Pablo estaba confuso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me empeño en ir en una dirección y me siento obstaculizado por el Espíritu Santo? Me empeño en ir en otra dirección y el Espíritu Santo también me impide avanzar en esa dirección. ¿Qué está pasando? Y en ese tiempo él estaba orando y por la noche, mientras dormía, Pablo tuvo una visión en la que un hombre con los brazos extendidos le decía, ven y pasa a ayudarnos a Macedonia. Entonces Pablo dijo, wow, ahora entiendo, es que los planes de Dios son diferentes a los míos. Él quiere que cruce al continente europeo, Él quiere que vaya a otro sitio distinto, a Macedonia. Y así fue, dice que cuando vio la visión, lo compartió con sus colaboradores, dice, y enseguida procuramos partir para Macedonia. Así que el origen de esta iglesia de Filipos fue gracias, por supuesto, al poder de Dios, pero también gracias al corazón de un hombre que cambió sus planes, que fue flexible. Y yo ya dejo algo aquí, alguna píldora para todos nosotros al iniciar este año. Qué importante es tener este corazón flexible que demostró el apóstol Pablo cuando se fundó la iglesia en Filipos. Qué importante es tener tus propios planes al iniciar el año, pero si percibes que el Espíritu Santo te está obstaculizando en tus propios planes porque Él tiene otros planes distintos a los tuyos, qué importante es que nosotros seamos capaces de renunciar a nuestros planes para abrazar los suyos. ¿No es así? ¿Y quieres comenzar bien el año? Pues eso te va a ayudar mucho, como le ayudó a Pablo. Y cuando él fue a Filipos, después de obedecer esta visión, ¿cuál fue el impacto? Y es lo que quiero que analicemos ahora. ¿Cuál fue el impacto que se produjo? Si podéis pasarme la diapositiva, por favor, para que podamos seguir avanzando. El impacto que se produjo en la iglesia de Filipos fue tremendo. Lo vemos también en Hechos 16, desde el versículo 11 al 40. Pablo llega a Filipos, no conocía a nadie, pero se entera de que hay un grupo de mujeres judías que se reúnen a orar cerca de un río. Y Pablo va allí y después de orar juntamente con ellas, empieza a compartir el evangelio, comienza a compartir la palabra. Y dice la Biblia que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, es decir, una mujer empresaria con dinero,
de la clase alta de esa sociedad, dice que al escuchar a Pablo hablar, el Espíritu Santo la confrontó, puso fe y respondió al Evangelio. Y ella se convirtió al Señor, habló a sus familiares, se convirtieron también al Señor, y en su casa fue que comenzó a funcionar la iglesia de Filipos. Así que cuando Pablo llega a Filipos, el Evangelio nos demuestra en esta sociedad que es capaz de afectar a la clase alta de una sociedad. Pero otro día, en Filipos, Pablo iba caminando por la calle y se encuentra con una muchacha, una jovencita, una esclava de la clase más baja a nivel social en Filipos, y Pablo detecta que a esta chica le pasa algo espiritual. Tiene un problema espiritual y tiene un demonio en su interior, y la libera de él, y esa mujer tiene la capacidad ahora de acercarse a Jesús. Y vemos cómo el Evangelio en Filipos también afecta a la clase baja, no solo a la alta. Pero esa liberación que se produjo en esta chica no le gustó a sus propietarios, a sus dueños, porque generaban muchos ingresos a través de esta chica, porque tenía un espíritu de adivinación. Y entonces le denunciaron a Pablo, le denunciaron diciendo que estaba quebrando la economía de Filipos, y le metieron en una cárcel a Pablo y a Silas, a uno de sus colaboradores. ¿Y qué hicieron ellos? Se pusieron a cantar coritos. Empezaron a alabar al Señor y a adorarle. Y hubo un terremoto que abrió las puertas de la prisión. Y había allí un carcelero de la clase media de Filipos, que al ver que las puertas de las cárceles estaban abiertas, pensó, se han escapado todos. Y yo sé que Roma a mí me va a pagar la vida, me va a cobrar la vida de aquellos que se han escapado. Y si ellos se han escapado, me van a matar. Antes de que me maten, me mato yo. Y se iba a suicidar. Y Pablo salió y dijo, no, por favor, detente. No hagas eso. No nos hemos escapado, estamos aquí todos. Y no nos vamos a escapar. Y le predicó el Evangelio a este carcelero de la clase media. Y el hombre recibió al Señor, él juntamente con toda su familia. Así que el impacto que originó el ministerio de Pablo en Filipos afectó a la clase alta, a la clase baja y a la clase media. Así que el impacto fue glorioso. Y la iglesia nació así, de una manera poderosa, de una manera súper impactante. Y de hecho, esa iglesia creció tanto que en menos de 10 años ya estaba organizada de una manera brillante y ejemplar. Tenía obispos y diáconos, tenía un liderazgo sólido en esa iglesia, algo que no lo tenían todas las iglesias que había fundado el apóstol Pablo. Así que esa iglesia fue originada en el Espíritu Santo y fue desarrollada por el poder del Espíritu Santo. Ahora, dejadme que os analice un poco también ahora la situación en el tiempo de la carta, la situación que tenía la iglesia en el momento en el que Pablo está escribiéndoles estos versículos que hemos leído. ¿Cómo era la situación? Yo quiero destacar dos cosas que se ven en la carta a los filipenses, dos cosas que se ven claramente y que nos hablan de la condición que tenía la iglesia en esos momentos. Lo primero que vemos es que la iglesia de Filipos mantenía una estrecha relación con el apóstol Pablo. Era una iglesia que amaba al apóstol Pablo como ninguna otra de las iglesias que había fundado el apóstol Pablo. Le amaban tanto que no solamente oraban por él, no solamente mantenían correspondencia con él, sino que también le apoyaron económicamente en numerosas ocasiones. De hecho, en el capítulo 4, versículo 15, en la despedida de la carta, Pablo lo recuerda esto, lo tiene grabado a fuego en su corazón y en su mente. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, es decir, en sostenerme económicamente, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Cuando leemos la carta a los Corintios, vemos que no solamente fue cuando llegó a Tesalónica, sino que también en Corinto tuvo que recibir el apoyo, el sostén económico de los filipenses para no tener que compaginar su ministerio con el trabajo secular. Así que la relación que tenían los filipenses con Pablo era absolutamente cercana, absolutamente comprometida. De hecho, ahora que Pablo estaba en la cárcel de Roma, también necesitaba para sus necesidades y ninguna iglesia estaba apoyándole. Pero los filipenses enviaron a uno de sus mejores hombres, a Epafrodito. Le enviaron con una ayuda económica para sus necesidades. Y así lo vemos en el capítulo 2, versículo 25. Pablo dice de Epafrodito, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Así que ese es un rasgo que se mantiene aún después de
su origen como iglesia en la vida de estos creyentes. Eran leales a Pablo, siempre lo habían sido, y también habían sido muy leales al evangelio que predicaba Pablo. Ahora, hay una segunda cosa que vemos en estos filipenses que también es interesante, y es que, sí, mantenían una gran relación con Pablo, pero estaban experimentando una etapa de desánimo, una etapa de falta de motivación. Estaban experimentando un bajón, vaya, un valle, llamémosle como queramos llamarle. Y lo vemos porque por lo menos en 19 ocasiones Pablo menciona la palabra gozo, regocijo o sus equivalentes, como teniendo como meta número 1 al escribir esto, levantar el gozo, levantar la alegría, levantar el ánimo de estos seres tan queridos para él que eran los creyentes de Filipo. Ahora, la pregunta es, ¿qué les había sucedido para perder el entusiasmo? ¿Qué les estaba aconteciendo para perder el gozo? ¿Cuáles eran los ladrones del gozo de los filipenses? Pues también mirando un poco la epístola, yo he detectado algunos ladrones de ese gozo que les estaban acechando a ellos y que también nos podrían acechar a nosotros. Por ejemplo, el encarcelamiento injusto de Pablo. El hecho de que su padre espiritual, su amado Pablo, estuviera encarcelado injustamente y que llevara ya algo más de 4 años encarcelado. 2 años estuvo en Cesarea y después tuvo que viajar por ese monstruoso itinerario por mar y lleva casi 2 años también en Roma. Y además de estar encarcelado injustamente, Pablo les dice en los versículos anteriores a los que hemos leído que no estaba claro si Pablo saldría de la cárcel vivo o muerto. Pablo no tenía seguridad de que él iba a salir de la cárcel y poder seguir viviendo con su vida. No lo tenía claro, y eso, claro, era una situación incomprensible para los filipenses. Era una situación dolorosa que había minado su ánimo, había erosionado su entusiasmo y estaba ahí. Ahora, además de eso, os he comentado antes que ellos enviaron a uno de sus mejores hombres, a Epafrodito, para enviar un sostén económico a Pablo. Bueno, pues cuando llegó Epafrodito a Roma, se puso enfermo, pero no una enfermedad de gripe, una enfermedad mortal. Una enfermedad de esas de que en la época no se podían sanar. Y Pablo mismo nos cuenta eso y nos dice que estaba tan enfermo Epafrodito que perdieron la esperanza de que este hombre pudiera seguir vivo. Pero hubo un milagro allí de sanidad. Y este hombre fue sanado y dice Pablo, gracias a Dios que le sanó para no añadir más tristeza a la que tenía yo en mi interior. Así que también eso les preocupaba a los filipenses. Su amado Epafrodito estaba enfermo de gravedad, ¿vale? Había solucionado su problema de salud, pero no sabían cuándo podría reiniciar su regreso a Filipos, su regreso a Macedonia. Y eso también les estaba robando el gozo. Y de la misma manera puede que situaciones que acontecen a personas que amamos puedan robarnos el gozo, puedan robarnos el ánimo que tenemos para empezar el año buscando a Dios con todo nuestro corazón. Puede que personas que están a nuestro alrededor, que están haciendo cosas o que están dejando de hacer cosas, puedan causar tristeza a nuestra vida y robarnos la motivación. Pero había algo más que les estaba robando ese gozo. Había circunstancias dolorosas también. Estaban los filipenses experimentando persecución, sufrimiento por causa de los no creyentes, de los gentiles, pero también por causa de los judíos. Y eso lo podemos observar también en el capítulo 3 de Filipenses, cómo los judíos se habían introducido a la iglesia de Filipos para desdibujar el evangelio que Pablo les había compartido. Y les obligaban a los creyentes a circuncidarse para demostrar que verdaderamente eran salvos. Les obligaban a comer ciertos alimentos para demostrar que verdaderamente eran hijos de Dios. Les obligaban a celebrar ciertas fiestas. En fin, estaban presionando para que abandonaran la gracia y se volvieran a la ley. Y eso era algo que les estaba robando el gozo, robando la alegría. Pero aparte de esa persecución por personas del entorno de alrededor de la iglesia, también tenían problemas en el seno de la iglesia. Pablo nos dice que había 2 mujeres, una tal Evodia y Síntique, que habían sido colaboradoras de Pablo durante mucho tiempo, que ahora estaban reñidas entre sí. Y habían formado al menos 2 bandos, el bando de Evodia y el bando de Síntique. Y eso estaba generando falta de unidad en la congregación. Y eso también estaba causando desánimo, falta de motivación espiritual
en la vida de los filipenses. Así que, hermanos, estaban sometidos en la actualidad a un nivel de tensión, a un nivel de estrés medioambiental que les estaba ocasionando, pues, perder su motivación espiritual para seguir adelante. Estaban en un entorno falto de estímulos externos positivos. Todo lo que había a su alrededor les invitaba a perder la alegría, a perder el gozo. Y Pablo está mostrando su preocupación. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Pues eso, de que los veía, que su interés espiritual, su motivación por seguir avanzando en el Señor, pues estaba menguando. Y fíjate, dice el versículo 12 que hemos leído: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Así que este versículo refleja la preocupación de Pablo. Pablo está preocupado porque cree que los filipenses pueden dejar de hacer lo correcto, pueden dejar de obedecer a Dios ahora que Pablo ya no estaba con ellos y que a lo mejor nunca más iba a estar con ellos. Pablo dice, sin estímulos externos positivos, ellos pueden perder el deseo de hacer lo bueno, pueden perder el deseo de obedecer a Dios. Y eso es el problema que él estaba evidenciando. A veces estamos muy motivados para hacer ciertas cosas, para hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque nos sentimos cobijados por los elementos externos. Hoy mismo hemos visto que siempre estamos acostumbrados a alabar y adorar a Dios apoyados con los factores externos de la música, los instrumentos, ¿verdad? Pero qué incomodidad sentimos cuando tenemos que adorar sin escuchar a los instrumentos, ¿verdad? Como que requiere un mayor esfuerzo para nosotros. Y algunos se animan, y doy gracias a Dios que esta congregación se ha animado, se ha impulsado a adorar a Dios independientemente de que los factores externos no acompañaran. Pero hay personas que ante la falta de estímulos externos se paralizan, se bloquean, detienen su avance, detienen su progreso. Y eso es lo que le preocupaba a Pablo. Pablo le preocupaba que cuando él estaba entre los filipenses, pues ellos tenían mucho estímulo de su parte y ellos estaban decididos a obedecer a Dios en todo lo que tuvieran que obedecerle. Claro, cuando Pablo estaba allí, él siempre estaba cercano, les estimulaba en su ánimo, les aconsejaba, les daba palabra de Dios. Había milagros. Era tan estimulante la vida cuando Pablo estaba, pero ahora que Pablo no estaba, quizás ese estímulo pues no les acompañaba. Y probablemente lo que estaba evidenciando aquí es que los filipenses se habían apoyado demasiado en una persona, en el apóstol Pablo. Y ahora que ese apoyo ya no estaba, ahora ellos estaban luchando para mantenerse estables y mantenerse obedientes. Y eso es algo que también nos puede pasar a nosotros, que nos apoyamos tanto en factores externos para estar estables en Dios o para estar estables en la vida. Y cuando esos factores son removidos, y déjame decirte que Dios es un experto en remover aquellos factores que nos producen estabilidad, pero que son vanos, es un experto en removerlos para que podamos aferrarnos a lo que verdaderamente es seguro en nuestra vida. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí en Filipos, esa tentación a desestabilizarte porque algo en el exterior está fallando, algo en el exterior no está funcionando bien. Y como digo, nos puede suceder a nosotros, no solo a los filipenses, y nos puede suceder en todos los planos de la vida, por ejemplo a nivel matrimonial. Cuando tú te casas, tienes muchos factores externos que te impulsan a esa decisión. Tienes mariposillas aquí, que son una energía, un motor que te llevan a tener ese deseo de casarte. Tienes una necesidad emocional de amar y ser amado. Tienes una necesidad emocional de compañía a un nivel íntimo y profundo, que es un motor que te impulsa a tomar la decisión del matrimonio. Tienes la belleza de ella y la belleza de él, que no nos engañemos, también es un motor, ¿no? Es una motivación. Qué guapa, qué ojos, uf, qué pelo. Oh, mira qué boquita tiene él. Qué dientes tan, como diría la amada del Cantar de Cantares, parece un rebaño de ovejas recién lavadas, ¿no? Nos volvemos poéticos, románticos. Hay tantos estímulos. Ahora, pasan los meses, pasan los años, y muchos de esos estímulos externos que refuerzan nuestra motivación, nuestro impulso, van desapareciendo.
El Cristiano Ronaldo se convierte en Fraga Libarne, yo qué sé. Empieza a crecer la barriga, se empieza a caer el pelo. La mujer empieza también pues, a engordar unos kilitos. La mujer ya los ojos no los tiene tan preciosos como los tenía en el noviazgo. Su sonrisa ya no te cautiva de la misma manera. Lo atento que era él, ahora se ha agriado su carácter por el paso de los años. Hay factores externos que ya no acompañan y corremos el riesgo de perder nuestro deseo de hacer lo correcto con la persona con la que nos casamos. Corremos el riesgo de dejar de obedecer y amar a nuestra esposa o amar a nuestro esposo, honrar a nuestro esposo, honrar a nuestra esposa. Y es una tendencia. Sucede también con los hijos. Hemos visto aquí 6 niños preciosos que han sido presentados al Señor. Cuando no tienes hijos, estás deseando ser padre o madre. Hay un instinto paternal o maternal que te está pidiendo y te está motivando a tener un hijo. Y cuando lo tienes, pues como decíamos antes, lo ves tan hermoso, tan delicioso, qué maravilla, hasta las caquitas que hacen son un manjar para ti. No para comer, sino que no te supone ningún problema para ti. Todo es una maravilla. Pero van pasando los días, van pasando los meses y los estímulos positivos van cambiando, van desapareciendo en muchos casos. Y esa sonrisita, mira cómo sonríe el niño. Te das cuenta que llegando a los 13, 14, 15 deja de sonreír. Y esa actitud tan preciosa que disfrutábamos tanto cuando los niños nos estaban preguntando y querían estar con nosotros, ¿verdad? Y que por todo preguntaban, a veces te volvían loco con tanta pregunta. Ahora ya no te preguntan absolutamente nada. Van en el coche, en la parte de atrás, con los cascos escuchando música. Tienes hijos en cuerpo presente, pero todo lo demás está fuera de ahí. Y te empiezan a dar problemas, a lo mejor en el colegio, te empiezan a dar problemas con los amigos, empiezan a generar conflictos en el hogar, se vuelven rebeldes, te empiezan a echar un pulso en todas las cosas y ya no hay tantos refuerzos positivos que te estimulen a ejercer la paternidad como conviene, de la manera correcta. Y por supuesto, ninguno de nosotros vamos a tirarlos al cubo de la basura a los hijos. Vamos a seguir con ellos hasta que la muerte nos separe, ¿no? Pero podemos dejar de hacer lo correcto y refugiarnos a lo mejor en el trabajo para evitar tanto problema en casa y solo venir a última hora, darles un besito y no me cuentes nada de lo que ha sucedido en el día, porque no quiero sufrir. O podemos alejarnos emocionalmente, afectivamente de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ya no hay estímulos positivos en el exterior que nos estén llevando de una manera natural a ser cariñosos con nuestros hijos. Y simplemente somos proveedores, que no te falta el pan, que no te falta la bebida, no te falta la ropa, ni te falta el lugar donde morar. Pero poco más, porque no nos motiva ni siquiera un hijo de nuestra carne y de nuestra sangre. Y es un riesgo que cometemos. O igual cuando te conviertes al Señor, cuando te encuentras con la gracia de Jesucristo, cuando te encuentras y eres impactado por el amor de Jesucristo, cuando tienes la experiencia de que Dios no es un Dios muerto, es un Dios real, que se revela a nuestra vida, que se relaciona con nosotros, cuando tus oídos espirituales se abren de par en par y puedes escuchar la voz de Dios para tu vida y sabes que es Dios. Y empiezas a ver sus obras sobrenaturales en tu vida y a través de ti. Es una etapa emocionante, llena de estímulos externos que nos motivan a seguir a Jesús, que nos motivan a obedecer a Jesús. Pero llega una etapa, y siempre llega una etapa donde entramos en una especie de rutina, donde a lo mejor entramos en una especie de silencio divino, donde ya su voz la escuchas de otra manera, pero no tienes las mismas experiencias que tenías en las etapas iniciales de tu conversión. Y hay gente que dice, no, eso nunca se acaba, eso siempre es igual, estamos seguros. Las mariposillas del Evangelio desaparecen también. Y entras en una etapa mucho mejor, la etapa madura del amor de Cristo, pero es una etapa menos sensitiva, una etapa donde no sientes tanto como en la etapa anterior. Y a lo mejor ahí, pues sientes el desánimo, pierdes el gozo, sientes falta de motivación para seguir avanzando en el Señor y eso nos puede pasar. Nos puede pasar en la conversión o cuando Dios nos da un ministerio, nos da un área de servicio. Qué bonito es cuando Dios te habla y te dice, Dios, yo te quiero usar en este área. Y se te abren las puertas para ser usado en ese área. Y te sientes privilegiado. Pero después de 1 año y medio, 2,
Empiezan los problemas en el área de servicio. Empiezas a tener relaciones con personas que te generan dolor de cabeza. Empiezas a ver poca gratificación a nivel humano. Y la motivación empieza a descender y se pone a prueba tu capacidad de continuar a pesar de, o de, porque faltan los estímulos, abandono. Son cosas que nos pueden suceder. Y Pablo les dice que no deben dejar de hacer lo bueno cuando la situación no acompañe. Vale, ahora no estoy con vosotros, dice Pablo, pero no dejéis de obedecer como obedecíais cuando yo sí estaba con vosotros. Debéis ser capaces, dice Pablo, de hacer lo bueno siempre, en cualquier momento. Y esta era una preocupación real de Pablo, y la vemos también que la repite en el capítulo 1, versículo 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Así que Pablo vemos que nuevamente nos muestra su preocupación. Quiero que os comportéis como es digno del Evangelio. Quiero escuchar que seguís obedeciendo, que seguís dando pasos hacia adelante, independientemente de que yo salga de esta cárcel y vuelva a veros, o de que no salga de esta cárcel y jamás vea vuestro rostro. Ese es el anhelo que tiene Pablo para los filipenses. ¿Y cuál es la solución para mantenerse haciendo lo correcto, independientemente de que no haya estímulos positivos a nuestro alrededor? Pues también lo dice en el pasaje que hemos leído. Dice, en primer lugar, ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. Esta es una frase muy conflictiva, muy controversial. Este es uno de los denominados pasajes oscuros de la Biblia, porque parece que quiere decir una cosa, pero a lo mejor no es lo que quiere decir. Hay gente que dice que este pasaje tiene que ver con que tenemos que trabajar para obtener la salvación, que tenemos que hacer algo para obtener la salvación. Pero esto no es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo, porque los filipenses ya eran salvos, ya tenían la salvación. Entonces, lo que más bien está queriendo decir Pablo lo podemos entender al analizar la palabra ocupaos. Ocupaos. En el original es una palabra que habla de un trabajo esforzado para sacar la máxima rentabilidad a una situación, a una condición, a un estado. Y para que lo entendamos mejor, el término ocupaos, trabajar esforzadamente para sacar el máximo rendimiento a una situación, a una condición, se asociaba a ciertas áreas en la época bíblica. Por ejemplo, al trabajo minero. Ocupaos en vuestras minas. Trabajad esforzadamente para poder sacar el máximo rendimiento de lo que hay en el interior de esa mina en la que estáis puestos como trabajadores. ¿Sabéis que una mina tiene en su interior minerales valiosos? Puede ser una mina de oro, puede ser de carbón, puede ser de metales que son valiosos, pero no son elementos que tú puedas, como en un supermercado, entrar y decir, pues me llevo este, me llevo aquello. Hay que picar. Hay que cavar, hay que hacer un trabajo esforzado, un trabajo que te lleva a la fatiga y puedes estar días y semanas cavando en la mina, abriendo túneles, abriendo caminos y no encontrar ni un solo metal valioso. Ahora, el día que lo encuentras, verdaderamente eres enriquecido. Pues por aplicarlo un poco al ocupaos en vuestra salvación, lo que está queriendo decir Pablo es que vosotros ya tenéis una mina valiosísima, se llama salvación. Os ha sido entregada por gracia, por medio de la fe, por lo que Cristo hizo en la cruz. Es un estado lleno de grandes posibilidades. Es una condición con un grandísimo potencial, pero ahora tú tienes que cavar y trabajar para liberar ese potencial, esas riquezas que Dios ha puesto en tu interior al conocer a Jesús. Así que tienes que trabajar para liberar los recursos divinos que Jesucristo te dio cuando creíste en Él. No van a salir solos. Tienes que hacer algo. Hay algunas cosas que tienes que hacer. Y eso es lo que está Pablo diciendo. Tenéis que seguir trabajando. Y de pronto, en la medida en la que os esforzáis por cultivar y cavar y ahondar y profundizar en vuestras minas espirituales,
van a ir surgiendo los recursos. ¿Sabes cuál es el recurso al que se está refiriendo aquí? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Los versículos que están antes de los que hemos leído dicen en el versículo 5 del capítulo 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir glorioso? Fue que Él era Dios, que Él estaba rodeado de buenos estímulos, de grandes estímulos positivos. Tenía un montón de ángeles adorándole, dándole el reconocimiento que Él merecía. No tenía dolor, no tenía sufrimiento, no tenía hambre, no tenía sed. Todo era ideal, todo era perfecto, todo te estimulaba enormemente. ¿Pero sabes lo que hizo Jesús? Se despojó de esa situación. Se hizo hombre. Y en su condición de hombre, dice Pablo, se hizo siervo de los demás. Eliminó todos los estímulos positivos que había a su alrededor. Y aún así, siguió siendo obediente. Obediente a Dios. Obediente hasta el final, hasta lo sumo. Y fue tan obediente que estuvo dispuesto a morir de una forma increíblemente dolorosa, la cruz. Ese era el sentir que había en Jesús. Sin estímulos positivos, y recordemos que según se iba acercando al final de su trayecto, sus discípulos le abandonaron todos. La presión de los religiosos era mayor cada vez, y aún así, sin esos estímulos, sin la presencia de sus apóstoles, sin nadie a su alrededor, Él se mantuvo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero Pablo les recuerda cuál fue el resultado de Jesús. Se le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Se le dio un lugar que está por encima de los cielos y de la tierra. Y se le dio ese nombre para que todos en la tierra se postren y confiesen que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Así que Pablo dice, trabajad cuando os falte la motivación espiritual, cuando os falte el interés, el deseo, el hambre. Ocupaos en vuestra salvación. Poneros el casco, trabajad hacia el interior. Trabajad para que los recursos espirituales sean liberados y tengáis el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sabes cuáles son los tesoros más importantes espirituales que deben de salir de nuestro interior? El tesoro de ser como Cristo. De ser más como Cristo en cualquier situación en la que nosotros nos encontremos. Y ahí dice Pablo, trabajad porque en algún momento, fijaros lo que va a pasar. Dice el versículo 12, ocupaos en vuestra salvación. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cuando decidimos cuidar de nuestra salvación, trabajar en desatar lo que Dios nos ha dado cuando fuimos salvos, el querer y el hacer lo bueno aparecerá de forma espontánea y natural en nosotros. Seremos como Cristo en esto de obedecer a Dios independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Experimentarás una motivación interna incomprensible como la que tuvo Jesús, que fue a la cruz y fue con gozo, poniendo el gozo delante, dice Hebreos 12. ¿Cómo se puede ir a una cruz con gozo? Porque había un poder en su interior que estaba liberando esa motivación. Así que cuando tú eres capaz de experimentar esto que está hablando Pablo, no necesitas que haya nadie detrás impulsándote a hacer lo correcto. No necesitas que las circunstancias sean favorables para hacer lo correcto. No necesitas que te apetezca o que saques algún beneficio para hacer lo que haces. Lo haces porque hay un motor en ti que te lleva a hacer lo correcto. Es lo que dice el versículo lema de este año. El amor de Cristo me impulsa, me constriñe, me domina, me controla, me posee y me lleva donde yo no iría de manera natural. ¿Por qué? Porque las riquezas espirituales han sido liberadas y ahora ya no vivo yo. ¿Quién vive en mi interior? Cristo vive en mí. Y esa es una experiencia muy mística, la estoy intentando expresar de la manera más sencilla para que la comprendamos, pero los que la experimentamos, los que nos encontramos muchas veces haciendo cosas que decimos, ¿este no es Pedro? ¿Este no soy yo? Yo me hubiera ido corriendo en otra dirección. Yo no tendría esta templanza, no tendría este amor, no tendría este perdón, no tendría esta paciencia. Nos damos cuenta de lo importante que es trabajar tu vida espiritual para que salgan a relucir los frutos que Dios nos ha dado. Es una fuerza que altera nuestros deseos, altera nuestra voluntad y nos lleva de manera incomprensible a hacer cosas que nosotros no haríamos.
Y esa es la motivación de Cristo. Y esa es la que necesitamos para vivir adecuadamente durante este año. Y déjame terminar con una cosa. El tiempo ha pasado, tenía alguna cosa más, pero quiero terminar solamente con la que dice el versículo 12. Dice, sí, ocupaos en vuestra salvación, pero no de cualquier manera. Dice cómo debemos trabajar en nuestra salvación. Dice con temor y temblor. ¿A qué se refiere esto? No se refiere a ese temor que tenía un esclavo en la época en la que Pablo está escribiendo, un temor por la perspectiva del castigo que le iba a proporcionar su amo cuando se equivocaba, cuando hacía algo malo. Pablo dice, trabajad en vuestra salvación con temor y temblor. Trabajad para que lleguéis a obedecer como Cristo obedeció hasta la muerte, independientemente de que no hubiera estímulos. Trabajad por eso con temor y temblor. No está refiriéndose Pablo que tengo que temer por esa situación de a ver si me va a pasar una maldición, me va a caer una piedra de un tejado por haber desobedecido, por no estar motivado espiritualmente durante este año. ¿De qué temor y de qué temblor se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Se está refiriendo a un temor distinto a ese. Se está refiriendo a un temor que debe estar en nosotros para no pecar, un temor de echar a perder la confianza que se me ha dado de parte de Dios. Es un temor y temblor al pensar en cuánto Dios me ha favorecido, cuánto Dios me ha amado de manera inmerecida. Yo siendo un gusano y vil pecador, Jesús viene a morir por mí, me coloca en un lugar privilegiado, pone una mina de tesoros y riquezas en mi interior para que yo las pueda ir experimentando, me pone en lugares deliciosos, me usa y todo eso a pesar de mí. ¿Cómo voy a fallarle yo ahora? Porque en mi entorno no estén las cosas bien. ¿Cómo voy a fracasar estrepitosamente? No puedo hacerlo. Él ha depositado demasiada confianza en mí. Él me ha amado tanto que no puedo ahora darle la espalda y defraudarle. Ese es el temor y temblor. Temor a fracasar, a errar y causarle un dolor a un ser querido. Es el temor y temblor que nos va a ayudar a mantenernos motivados. Ayer estaba viendo una película con mi mujer, seguro que la habéis visto, El Señor de los Anillos, la segunda parte, la de las 2 torres, y hay una escena que me llamó muchísimo la atención. Están ya Frodo y Sam, para los que entiendan, llegando a Mordor para destruir el anillo de poder y salvar el mundo de las tinieblas, y les acompaña una criatura horrible, Gollum, que en realidad es Sméagol, poseído por Gollum, ¿no? ¿Os acordáis de este ser despreciable que tiene una cara? A mis hijos les asusta muchísimo cuando lo ven. Una vez puse yo un vídeo en una predicación y los niños empezaron a llorar. ¡Ah! Pues este Sméagol, que era un hobbit, fue poseído por un deseo inadecuado, el deseo de poseer el anillo, y quedó poseído por ese deseo y se transformó con doble personalidad. Y le conocemos por esa frase tan mítica de mi pesar, ¿verdad? Y cuando veía el anillo, él acompañaba a Sam y a Frodo ¿pero por qué? Porque le atraía el anillo y estaba esperando la mínima oportunidad para robarle el anillo. No estaba caminando en obediencia a la verdad ni en la justicia, solo quería poseer el anillo, ¿vale? Ahora, Sam lo ve venir, lo ve claramente, dice, este no es de fiar, y le trata mal, le maltrata y le quiere matar, pero Frodo sale en defensa de Sméagol, de Gollum, y dice, no le trates así, le estás tratando mal. Y claro, Sam dice, ¿pero cómo? Es perverso, es un ser malévolo, nos va a destruir en cuanto nos acostemos, te va a querer robar anillo. Y Frodo, con una compasión extraordinaria, dice, ¿no te das cuenta lo que le pasa? Lo que nos ha sucedido a nosotros al ver al anillo, que hemos sido atrapados por el deseo de poseerlo. Y hasta ahora lo hemos resistido, él no pudo, pobrecillo, siento compasión por él. Y sistemáticamente, aunque no se lo merezca, Gollum, Sméagol, es tratado amorosamente por Frodo, hasta el punto que en una de esas conversaciones que tiene Sméagol con su yo malo, con Gollum, dice, él es el amo bueno. Y Gollum, no, es mentiroso, nos quiere matar. Y Sméagol dice, amo bueno, amoroso, él cuidará de nosotros. ¿Lo habéis visto la peli? Lo estoy haciendo bien, ¿no? Ya me imagino yo las críticas por internet, pero bueno, para la gloria del Señor.
Hermanos, me transformó ver cómo el amor de Frodo es capaz de hacerle a Sméagol replantearse el ser malo. Y llega un momento en que reprende, en términos espirituales, a Gollum, al malo. No, quiero que te vayas. Y le echa fuera. Y por un tiempo abandona a Gollum la vida de Sméagol. Y Sméagol se vuelve un gregario leal de Frodo y de Sam. Qué curioso. Y es lo mismo, yo me sentía como Gollum ahí, como Sméagol. Un ser despreciable como yo, cautivado por el amor de un ser maravilloso como Jesucristo. Y ese amor es el que me motiva a mí a no pecar a día de hoy. Cuando tengo una tesitura dramática en la que podría escoger desobedecer a Dios, cuando estoy ante esa tesitura y no hay ningún otro factor externo que me estimule a obedecer a Dios, ¿sabes lo que viene a mi mente? ¿Cuánto me amó a mí el Maestro, el amo, Jesucristo? Y me da la energía, la motivación para poder seguir obedeciendo a Dios, aunque nada en el cuerpo me lo esté pidiendo, aunque nada a mi exterior me lo esté pidiendo. Me encanta la poesía de Teresa de Ávila. La hemos escuchado muchas veces, pero vale la pena volverla a escuchar. Decía ella: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Me mueve el verte clavado en una cruz y escarnecido. Me mueve ver tu cuerpo tan herido. Me mueven tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amaría. Y aunque no hubiera infierno, te temería. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no llegara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Qué frases tan bonitas. Esta es una mujer motivada por Cristo, motivada por el amor de Cristo. Esta es una mujer consciente del amor de Cristo. Quiera Dios que haya muchos corazones como este en nuestra congregación a lo largo de este año. Así que, ¿quieres comenzar bien el año, hermano? No digas: si pudiera cambiar esta situación, si esta persona fuera quitada de mi vida, o si esta persona pudiera formar parte de mi vida. No digas eso. La clave está en ocuparte de cavar, profundizar y ahondar en tu ser interior para liberar las riquezas que Cristo ha puesto en tu interior, para encontrar tesoros este año, los tesoros más maravillosos que jamás te has podido imaginar. ¿Sabes cuáles son esos tesoros? La vida de Cristo manifestándose a través de ti. Ese es comenzar bien el año. Si nosotros somos capaces de hacer eso, seremos más conscientes de su amor. Su amor nos impulsará, su amor nos motivará a hacer lo correcto, pase lo que pase a nuestro alrededor. Su amor nos va a ayudar a experimentar las incomprensibles situaciones de la vida en el Señor. Así que, ¿por qué no nos ponemos en pie y cerramos aquí, hermanos? Y le pedimos a Dios, una vez más, comenzar bien este año. Comenzar con el pie derecho. Y el pie derecho tiene que ver con comenzar siendo más conscientes del amor de Cristo. No me mueve, dice Teresa, mi Dios para quererte el cielo que me has prometido, o no me mueve obedecerte el hecho de que sé que hay un infierno. Lo que me mueve es el verte clavado en una cruz. Lo que me mueve es pensar cuánto amor inmerecido has derramado sobre mi vida. ¿Qué te mueve a ti en esta vida? Vamos a orar. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? No sé si hay alguien aquí que nos pueda acompañar. Y quiero que oremos. Enfócate en comenzar este año con este sentir. El amor de Cristo me impulsa. El amor de Cristo me motiva. Oh, el amor de Cristo. Qué fuerza tan impresionante. Qué recurso más glorioso. Qué riqueza, qué riqueza. No hay otra, no hay nada más valioso en esta vida que el amor de Jesús. Mientras oramos, yo quiero dar la oportunidad, porque no sé si habrá alguien aquí que nunca antes ha tenido la experiencia de ser consciente del amor de Cristo, del amor que demostró Jesús al venir y morir por nosotros en esa cruz. Mientras estamos orando, si hay alguien aquí que
nunca antes ha decidido entregar su vida a Jesús y hoy quiere comenzar el año con el pie derecho, quiere aceptarle con todo su corazón, quiere unirse a Él y empezar a ocuparse en tener una relación íntima con Él. Si hay alguien aquí, en este lugar, que quiere hacerlo hoy, levanta tu mano allí donde tú estás. Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien aquí en esa situación? Si es tu situación, levanta tu mano allí donde te encuentras y yo quiero orar por ti. Si nunca antes has decidido comenzar con Cristo en tu vida, levanta tu mano allí donde te encuentras. Muy bien, si hay alguien que quiera hacerlo, aunque no haya levantado su mano, al final de esta reunión va a haber un grupo de personas con un peto rojo aquí, en mi lado izquierdo, para que tú vengas a ellos y te puedan dar algunas pautas interesantes para comenzar esta nueva vida, una vida emocionante, una vida llena de grandes experiencias espirituales. Y para el resto vamos a orar también para que el Señor nos guíe en este año y nos motive. Señor, gracias, Padre, por este maravilloso día. Señor, gracias por este nuevo año 2019, Señor. Queremos venir a ti y consagrarnos. Queremos venir a ti y conectarnos de una manera más profunda, de modo que nuestra motivación sea cada vez más tu motivación. Que las cosas que nos muevan sean las cosas que te mueven a ti, Señor. Que no necesitemos que haya nadie detrás para que hagamos lo correcto. Que no necesitemos tener un entorno favorable para hacer lo correcto. Que no necesitemos sentir cosas para hacer lo correcto. Que simplemente, Señor, estemos plantados sobre ti, recordando cuánto nos has amado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser una iglesia consciente de tu amor. Una iglesia motivada por tu amor, Señor. Que todo lo que hagamos sea por amor a ti y por ninguna otra razón más. En el nombre de Jesús. Aleluya. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte